Bienvenido o bienvenida a otro podcast de Next. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Nemesi Márquez. Es ciclista amateur y también es dietista, lo cual nos va a brindar pues mucha información acerca de todo el tema de nutrición, que es algo que le apasiona bastante, y recientemente ha participado en la Titan Desert. Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí, así que dispuesta a contestarte. Genial. Pues vamos a empezar con ello. Me parece guay que hayamos cogido un perfil algo diferente, ¿no? Al final, con tu faceta que tienes, pues fuera de esa parte más profesional, amateur profesional con el tema del ciclismo y luego esa parte del tema de nutrición. Así que pienso que nos puedes aportar muchas cosas. Perfecto. Iniciemos un poco con el ciclismo. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Recuerdas esa primera bicicleta? ¿Cómo fue esto? Pues mira, yo marché, soy andaluza, soy Almería, marché sobre los 23 años más o menos al acabar la carrera, me fui a Francia y allí pues estuve unos años y demás, y claro, estaba en la zona del Pirineo francés, no había demasiada cosa que hacer y se me ocurrió una bici. Entonces, bueno, la primera bici fue una Specialized de aluminio con triple plato. Allí, Triple plato, en el triple momento plato. antes, claro, esto ha cambiado mucho. Hablo de hace probablemente pues 13, 14 años. Y nada, comencé un poco pues a pasear. Normalmente era bastante sola, sí que había alguna persona por allí con la que salir y tal, pero lo que conocemos aquí o lo que se vive aquí como grupeta grande y tal, yo no lo viví tanto allí. Y bueno, las salidas básicas eran, en Nemesi subía 20 kilómetros de puerto, porque atacabas puerto directamente. Se comía una entrecota ahí arriba en la caseta chula y volví a casa. Así fueron los inicios. Bueno, muy buen plan, ¿no? Muy buen plan, sí. A mí también me gustaría ese plan de domingo. A veces cuando voy a Francia, me apetece hacer eso, subir el puerto, comer algo y bajar. Qué guay, Sí. muy bien. Y con el tema del ciclismo, ¿qué es lo que más te enganchó o te enamoró con el deporte? Lo más importante, yo creo, era la conexión con la naturaleza. Ya allí era un paisaje increíble, es el Pirineo francés, y la conexión con la naturaleza y contigo mismo, porque allí también eran puertos muy largos, donde, bueno, al empezar a un nivel muy básico, pues también pasas mucho rato sola en aquel momento, porque salía sola, y introspección brutal. Me enganchó mucho y luego ya cuando llegué aquí poder compartirlo con gente, entonces fue multiplicado por 10. Claro, yo creo que el factor, lo hablábamos antes, en otra entrevista que hemos grabado hoy, que la parte de comunidad, de poder compartir esto con la gente, Sí. pues es súper importante. Factor social increíble. De hecho, yo salía siempre sola allí y a día de hoy, quien me conoce lo sabe, me cuesta salir sola, prefiero salir siempre acompañada. Sí. Genial. Con el tema de esta evolución que has ido teniendo estos años con el ciclismo, ¿en qué momento tuviste que podías dedicarte a esa parte más profesional, pero dentro de lo que es el sector amateur, digamos, en las competiciones y demás? Vale, realmente para mí el ciclismo ha sido siempre pasión máxima, pero también digamos, lo asocio con sufrimiento. A mí me gusta encima de la bici sufrir a mi nivel. Y siempre que he podido, pues aquí con nuestras grupetas y tal, por ejemplo, con las malditas motos que empecé con ellos a que me metieran caña, que me enseñaran mucho, pues ahí ya empecé a jugar con ese sufrimiento, ¿no? que me gusta. Y luego llegó por casualidad el rack, que me abrió de nuevo pues un camino, mucha motivación, y luego sobre todo esas ganas, ¿no? de poner un objetivo al año y de decir, ostras, voy para ese objetivo a dar todo lo que tengo en mí, ¿sabes? Entonces, al final es una competición contigo misma también, ponerte a punto para el año e ir manteniendo año tras año, que ya son 13 o 14 que llevo en bici, Wow. esa motivación de seguir saliendo, porque a veces es cierto que, bueno, va variando, ¿no? A lo largo del tiempo, a veces estás mucho más motivada y hay años que, bueno, tienes otras cosas. Estuve estudiando también en paralelo y al final pues vas haciendo, pero esto me ha hecho coger mucho impulso gracias al equipo. Qué guay, pues nada, que sigas disfrutando esa etapa con Rack. Sí. Yo pienso que, como comentabas, el tema de plantearse objetivos es importante para romper con esa monotonía, ¿no? Que hay puntos de estancamiento, Sí. sobre todo aquellos que llevamos varios años ya entrenando.
y creo que dan ese chispilla, ¿no? Sí. Te sacan esas ganas de volver a sufrir, de superarte. Así que Exacto. está muy bien. Luego hablaremos más adelante ese reto reciente que has conseguido, que es superar la Titan Desert, que no todos tienen la oportunidad ni de ir ni de poderla Exacto. finalizar, así que entraremos un poco más en materia. Me gustaría que me comentaras si tienes algún referente en lo que es en el mundo del ciclismo, ya sea femenino o algún referente masculino. A ver, referentes femeninos hay muchos. Ahora mismo, claro, te podría decir, se me viene a la mente Demi Vollering, por ejemplo, pero todo el ciclismo femenino que está en auge ahora mismo me motiva muchísimo. De hecho, en casa vemos mucho ciclismo femenino. Una, por ejemplo, que me encanta es Yolanda Neff también, más la parte BTT, etcétera. Y bueno, ciclismo femenino 100%. En cuanto a hombres también, evidentemente, pero ahora mismo, pues eso, en casa también intentamos ver ciclismo femenino. Sí, lo veo genial y ya está ocurriendo tanto con el fútbol como muchísimos general. otros deportes. Está creciendo toda esa parte del sector femenino y hay que mostrarlo mucho más. Exacto. Por supuesto que sí. Además así hay que corredoras increíbles. increíbles. Sí. Pasemos a la sección de nutrición. Vale. Ya que te tenemos por aquí, pienso que nos puedes aportar bastantes cosas hoy. ¿Cómo ha sido esa evolución que has ido viendo tú con el tema de la nutrición a raíz de empezar con el ciclismo? ¿Y por qué has tenido como esa pasión luego pues para divulgar quizá también por redes sociales o hablar de esto? Vale. Si empiezo desde mis inicios, ¿vale? Yo fui una niña con bastante sobrepeso, entonces de los 14 a los 16 hice una pérdida de peso interesante que fueron 20 kilos. Y a partir de ahí pues fui añadiendo a mi vida hábitos saludables pues para mantenerme lo mejor posible a largo plazo, ¿vale? Supongo que una parte de querer ayudar a los demás viene un poco de esa niña que todavía pues tiene algo que sanar o curar. Es muy probable y de hecho a veces lo hablamos con mi familia y tal. Y bueno, me gusta poder compartir, poder ayudar en este aspecto. Y luego, un poco más en cuanto a nutrición deportiva, pues ha habido muchísima evolución desde que empecé hasta ahora. Hace unos años, o podíamos ver con el Chris Froome, ¿no? Que hacían como unos déficits muy bestias previos competición y luego hacían unas cargas muy elevadas. A día de hoy va cambiando, la nutrición cambia muy rápido. Hoy tenemos... pues que bueno, sabemos y hay estudios que dicen que ya podemos llegar a 120 gramos carbohidrato a la hora sobre la bici, incluso están probando ir mucho más lejos. Y hace unos años, perdona que te corte, sí. Decían como que hasta 90 ya era una tolerancia que bastante heavy, ¿no? Sí, decían que saturaba y bueno, al final también se ha conseguido mezclar ese tipo de carbohidratos para llegar a ratios más altos, ¿no? Sí que es cierto que no lo veo para todo el mundo ni en todos los contextos y bueno, creo que es importante personalizar, pero también pienso que lo más importante es la base de la nutrición. Es decir, al final, como amateur que soy, creo que la base está en una alimentación balanceada, equilibrada, con el mínimo alimento procesado, a mi entender, y dando la máxima calidad posible pues eso, con una proteína de calidad, con un carbohidrato también lo más cualitativo posible, y es como lo enfoco también. Genial, me gusta mucho ese enfoque. La gente tiende a buscar la receta mágica con todo, con las redes sociales también está todo muy polarizado y hay que entender bien ese contexto. Pero de nuevo, siempre volviendo a la base, es lo que va a marcar la diferencia, que podamos hacer las cosas bien. Back to basics. Para mí es Back esencial. To basics. Sí, porque al final es lo que da pues ese colchón, esa base, para luego poder ir perfeccionando, ir hacia la suplementación, que a mi entender también está en la cúspide, cuando ya todo lo demás y todo lo que va por debajo está bien enfocado y bien pautado. Que normalmente se tiende al revés. Tendemos a ir a eso, lo que tú has dicho antes, a esa receta mágica, ese suplemento que me va a ayudar, cuando realmente nutricionalmente hay muchas cosas por hacer, pero no solo eso, sino que a la nutrición también la acompañan otros factores, hábitos, otros pilares, como el sueño, el descanso, evidentemente el estrés, y la mentalidad, el por supuesto. Diario, el ejercicio físico, entrenamiento de fuerza. Sí, y sin querer en la consulta nutricional al final todo se interrelaciona. Genial, muy bien.
¿Cómo ajustas la nutrición y lo que es la parte más de alimentación según tu carrera, según tu entrenamiento que tengas en el día? Vale, pues normalmente cuando tengo algo más intenso, pongamos por ejemplo el tema de la Titan, ¿no? Que ha sido el último reto así más grande, pues evidentemente quien me conoce sabe que no soy tampoco de consumir demasiado gel, por ejemplo, encima de la bici, que siempre tiendo a alimentos más naturales, pero sí que es cierto que en pruebas de este tipo, al final tienes que alimentarte bien, tienes que meter el ratio que toca, y entonces pues sí que es cierto que he ido trabajando previamente en entrenamientos pues esta carga cada vez superior de carbohidratos, un poco pues para luego poder hacer frente a eso, claro, y que no sea un problema. Y luego ya previo carrera, 3 días antes sí que suelo hacer una pequeña carga de carbohidratos. Yo siempre tengo tendencia, a pesar de que puedo recomendar otras cosas a mis pacientes, pero en mí misma me funciona mucho más un carbohidrato menos procesado, me gusta mucho más patata, boniato, ir a frutas que también lo contienen y tal, y acabo cargando más por esa parte, ¿no? Quizá a mí un poco la pasta y demás noto que me inflama un poco más, entonces suelo utilizar esos otros recursos, que no digo que no coma pasta, etcétera, que también lo hago. Y luego, pues mi proteína de calidad, esto es importantísimo. También, sobre todo, mes previo, me parece indispensable omega 3, pescados que a veces los olvidamos, pues también incluir. Y al final lo que decía, ¿no? Es, digamos, estar preparada todo el año, que si te dijeran, mañana te toca ir a hacer una marcha, una carrera o un evento así, que tu cuerpo esté capacitado, ¿no? Y que luego, pues como ya sabes que te va a tocar, pues bueno, haces pequeños ajustes, pero que el cuerpo ya esté preparado y que hagas las cosas bien todo el tiempo. Genial. Mira, comentabas el tema del omega 3 con la parte de la suplementación. Sí. ¿Tú actualmente tomas algo? ¿Hay algo sí o sí que no pueda faltar en un plan nutricional, por ejemplo, para la gente? ¿A nivel suplementación te refieres? Sí. Mira, yo lo que normalmente sí que hago es el magnesio, y es algo que para mí está conmigo todo el año, más que nada porque es verdad que los suelos cada vez están más pobres de minerales, ¿no? Y el magnesio está bastante probado, entonces es algo que tomo habitualmente y suelo hacer bisglicinato, pero ahora sí que es verdad que hay también nuevas fórmulas que también pues ya tienen bisglicinato con citrato, con malato, que también están bastante bien. Creo que la vitamina D, que está muy en boga ahora, es importante porque en casi todas las analíticas que veo estamos en niveles muy bajos. A pesar de que somos un país con mucho sol, claro, nuestro día a día es en oficina, claro, es encerrados, entonces no nos toca el sol en la piel, que es donde se convierte, ¿no? Entonces la vitamina D, si estamos muy bajos, también me parece interesante. Sí que es verdad que es una vitamina liposoluble y que estaría bien mirar en analítica y tal en qué rangos estamos, y a partir de ahí suplementar pero más con ayuda profesional. Con el tema de la vitamina D, un rango más o menos que sea saludable o que tendríamos que estar bien. Para mí 50 estaría bien. Hay analíticas que ves pues a 13, a niveles muy bajos. Entonces creo que es difícil pasarse, pero bueno, es importante también pues eso, hacerse una analítica con tu médico de cabecera, por ejemplo, y por supuesto también consultarlo con ellos. Genial. Vamos a entrar un poco en el tema de la Titan. Vale, vamos ahí. Para la gente que nos está escuchando hoy, que no sepa qué es esta prueba, que es una locura, haznos un breve resumen y luego ya entramos un poquito más en materia, si te parece. Vale, la Titan, así en resumen, es irresumible en palabras, ¿vale? Pero bueno, pues es un evento de 6 días que se desarrolla en Marruecos, en el desierto. Digamos que vas moviéndote, vas haciendo etapas y vas moviéndote de un punto a otro en un campamento, ¿vale? Y en el campamento montan pues las jaimas, se genera un ambiente espectacular. Y bueno, es ciclismo con esa parte muy social, con esa parte de conexión humana, y luego por otro lado lo que provoca que tengas menos acceso a tecnologías es que una vez que estás allí, bueno, sí, puedes acceder un poco al móvil y tal, pero estás más en el momento presente. Y entonces eso hace que la aventura sea espectacular.
O sea, no tengo palabras para poder explicar lo que significa, la verdad, porque ha sido brutal. Duro, supongo. Ha sido duro. Tiene que ser una pasada el desierto, ¿no? Es una pasada. Las dunas. Sí. El primer día tuvimos bastantes kilómetros de dunas. Evidentemente, sobre todo cuando eres inexperta como yo en ese terreno, pues acabas bajándote, acabas haciendo como 3-4 veces la croqueta y te vuelves a levantar y a lo mejor ya aprendes un poco y hay un tramo que lo puedes surfear y luego de nuevo otra vez vuelves a caer, a caminar y tal. Pero bueno, te va poniendo como pequeños retos, ¿no? Uno de ellos son las dunas. Por otro lado, me parece muy importante la gestión mental, porque claro, tú ves un desierto en donde hay una pista, mucho calor en los últimos días, luego te cuento los primeros. Vale, y haremos un resumen. Haremos un resumen. Y claro, ver la nada, es que no ves prácticamente ni árboles. Entonces, mentalmente es Claro, como es que te exigente. sientes como atrapada ahí en un sitio que no sabes dónde está el fin, ¿no? No sabes Digamos. dónde está el fin, claro. Entonces, a veces, cuando te encuentras una carretera muy larga que dices, ¡guau! ¿Cuándo qué se acaba esto, pestosidad, no? El típico túnel que no se acaba, ¿no? Exacto, pues esto es cada día. Ves un paisaje repetitivo, pero que es extremadamente bonito. Al final encuentras como esa belleza, ¿no? Ya. En cada cosa que vas viendo. Bueno, Sí. luego aparte se suman las altas temperaturas y ese cansancio acumulado de etapa tras etapa. Exacto, las altas temperaturas también. Al parecer este año, según la gente que nos ha dicho que es experta y que hay de otros años, no han sido temperaturas muy, muy elevadas. Bueno. Y eso que hemos rozado 48 algún día, Wow. 48, 50. Lo divertido fue que al llegar, el primer día comenzó a hacer un viento increíble. Claro, eso Unas levanta un montón tormentas de aire. En las jaimas también nos levanta toda Nos la levantó arena, las jaimas, las jaimas. todas. Llegamos y dijimos, ¡buah! Aquí tengo que dormir yo, ¿no? Sí, estaba la cama llena de arena. Dices, ¡buah! Ahora, ¿cómo lo hago, no? Y después empezó a llover a saco. Claro, las jaimas acaba siendo una tela. Es una tela Sí, que al como final traspasa, ¿no? Cala un que poco. traspasa y además que va cosida con cuerda. Es decir, que todo es muy desértico. Y claro, se nos llenó todo de arena, se nos mojó el primer día los colchones y al final, bueno, pues encuentras la solución. Pusimos unos plásticos que nos dieron encima de la cama y como llevábamos el saco de dormir, que lo llevábamos para la etapa maratón, pues nada, encima pusimos una toalla del plástico. Y modo supervivencia, modo ¿no? supervivencia, saco de dormir y así. Y sabes que no eres el único, que Sí, que está al todo el final mundo todo el mundo igual. está igual. Allí lo curioso, ¿no?, es que vaya quien vaya, tenga el poder adquisitivo que tenga o sea quien sea, estamos en las mismas condiciones. Entonces, eso también te hace ver una realidad diferente, te pone en la misma situación. ¿Y en qué momento empezó este proyecto? ¿Cuándo planteasteis ir a la Titan o cómo surgió todo eso? El proyecto Titan, ¿te refieres? Sí. Vale, pues el año pasado ya fuimos a la Skoda Titan Desert de Almería y allí con mi compañera Chel también del RAC y junto con Skoda, pues ya hicimos primer equipo en dúo femenino. Un poco pues esto se está, digamos, potenciando desde la Skoda Titan Desert y bueno, pues junto con el RAC, Skoda volvió a proponer que fuésemos a Marruecos. En este caso, Chel no podía venir porque estaba lesionada, pero podía acompañar una persona y teníamos una invitada, cada una de nosotras. Éramos 3 y cada una de nosotras del RAC teníamos una invitada. Y entonces, pues entre el equipo y yo decidimos que Marga podía ser una muy buena compañera. De hecho, ha sido espectacular ir con ella estos días y que nos traemos una experiencia increíble. Entonces, bueno, se coció un poco quizá a partir de la Skoda Titan Desert de Almería y luego, bueno, pues se fue gestando entre RAC y Skoda y nos ha permitido esta oportunidad. Qué que la guay. verdad, muy agradecidas porque era lo que tú decías antes. Ni todo el mundo puede permitírselo a nivel económico, ni todo el mundo pues puede ir, ¿no? Entonces, pues por esas partes muy agradecida porque experiencia para toda la vida. Tal cual, qué guay.
Y ojalá que algún día pues también la puedas volver a repetir. Ojalá. Que sí. O que podamos ir a Arabia. Bueno, Arabia quizá ya no, pero bueno, a Patagonia sería un buen destino. Bueno, hay otro tipo de pruebas, ¿no? Creo que también está la Transpir, hay Sí, otras la Transpir también la parecidas, ¿no? hicimos año pasado y mis compañeras están a punto de marchar también. Y también es una experiencia brutal. Nosotras lo hicimos en carretera y claro, al final cruzas todo el Pirineo, haces puertos, bueno, Tiene que ser muy guay. muy guay también, sí. Hablábamos antes esas temperaturas extremas de 48 o 50 grados. ¿Cómo gestionabais el tema de pues el beber agua, ¿no? Los electrolitos, el tema de nutrición en carrera? ¿Cómo hacíais esta parte? Pues al final, claro, hidratación es súper importante, no quedarte sin nada, ¿no? Entonces, siempre la organización te hace llevar 3 litros en el Camelback, que me parece una decisión importantísima desde la organización, porque al final cuando no estás habituado y te dicen un Camelback con más peso, con 3 litros de agua, ya, pero es que realmente es necesario. Y hay que saberlo gestionar. Y hay que saberlo gestionar. También, ¿no? Porque... Sí, sí. Entonces, esos 3 litros los llevas en el Camelback y además, bueno, tienes que llevar en total 3 litros, ¿vale? Puedes llevar los que tú quieras en el Camelback y los que te quepan y luego entre los bidones, pues también llevar un poco más de hidratación, ¿no? En mi caso, Camelback era agua clara. Para mí es muy, muy necesaria, sobre todo cuando ingiero un gel o cuando tomo un gel de cafeína. Me gusta agua clara para poder rápidamente bajar un poco ese índice glucémico y que no me dé luego una bajada tan grande. Y luego en lo que son bidones sí que era hidratación con sales y carbohidratos. Exacto, para mantener un poco también. A nivel de geles, pues era bastante recurrente porque al final vas ajetreada, también a veces te encuentras mucho rizo, entonces lo fácil es un gel, quizá alguna barrita, pero sí que es verdad que cuando van pasando los días el sólido entra cada vez menos, incluso fuera de la bici. Luego por la tarde costaba también comer, y es necesario. Entonces la manera era ir metiendo cada media hora todo algo. Lo que se pudiera, Sí, ¿no? También sí. entiendo como que se cierra un poco el estómago, se debe también por esas condiciones Sí. del calor, ¿no? calor, de ese contexto, la del sudoración esfuerzo. excesiva también. Sí. Y también es verdad que, por ejemplo, en mi caso, el dulce me satura bastante, me gusta más lo salado, entonces cuando llevo muchos días ingiriendo dulce, me saturo un poco, esa es la verdad. Entonces, para ir, por ejemplo, pudiendo seguir comiendo, para mí el agua clara es importantísima. También había habituallamientos que estaban puestos de manera estratégica que te permitían volver a llenar bidón, volver a llenar Camelback, Claro. y esto, vamos, indispensable. Muy bien. Quería que me explicaras un poco, o volviendo un poco a esa Titan, ¿no? Para hacer un poco el recuerdo, ese momento más duro que viviste en esta experiencia y cómo lo superasteis, cómo fue esa gestión en ese momento. ¿Hubo algún pinchazo así no. inesperado? No. ¿No? Vale. Se me atascó a mí precisamente la cadena en un momento dado cuando pasamos el primer día todas las dunas, se me atascó un poco la cadena, pero tengo una compañera que vale su peso en oro y ella a nivel mecánico es una máquina, entonces rápidamente me cogió la bici y me dijo, sí, no te preocupes, pam, 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 me lo recolocó y volvimos a salir rápidamente. Ese fue el único tema mecánico, así que yo recuerde. Y luego sí que, si no recuerdo mal, etapa 3 fue una etapa un poco más dura para nosotras a nivel mental. Había una subida importante también, el calor pegaba bien. Y bueno, junto con Marga supimos salir de ahí. Como dúo creo que hemos podido compaginar muy bien también. Marga es excelente en bajada, es muy técnica y a mí me gusta más subir, entonces íbamos compaginándonos, pues a lo mejor yo subía un pelín más rápido y ella me pillaba en bajada porque ella bajaba muy una bien, de la otra, ¿no? Entonces íbamos acoplándonos y eso fue muy guay. Sí, fue duro, pero supimos darle la vuelta a la situación. ¿Y qué aprendizaje te llevas de esta experiencia? Bueno, ¿qué te ha enseñado la Titan? Vale, la Titan me ha enseñado muchas cosas, pero lo más importante creo es el compartir, porque siempre lo digo y quien me conoce, las chicas del equipo saben, y soy
muy competitiva a mi nivel, evidentemente, pero soy muy competitiva y a veces es verdad que me puedo olvidar un poco de lo que hay alrededor. Entonces, en esos días, pues íbamos tres dúos de nuestro equipo y hablamos y al final 2 de los dúos pudimos ir juntas, digamos, la mayoría de las etapas, las últimas 4. Y bueno, el poder compartir, el poder trabajar junto a tus compañeras y demás, pues es un aprendizaje que me llevo a ser un poco más solidaria. Sí. Muy bien. Y al final la Titan es un trabajo en equipo porque si no es equipo. complicado ir pasando etapa tras etapa. Vale, ¿y cómo combinas la parte de lo que es tu vida laboral, la parte personal, los entrenamientos? Vale. Como comentabas también antes, claro, el hecho de hacer algún tipo de evento como este, como la Titan que hablábamos, ¿no? Es duro, hay que prepararse y al final soy una chica normal que tiene un trabajo de 8 horas, con su hora de comida, su pausa, es decir, que al final la jornada se alarga bastante y entrenar pues hay que encajarlo bastante bien también. He tenido la ayuda de mi entrenador que también me ha motivado, que se llama Jordi, de Bike Labs, y bueno, él me ha vuelto también a motivar a eso, ¿no? A volver a darle caña, a pautar un poco todos los entrenos. Y bueno, pues lo que hacemos es buscar, normalmente son tardes porque es cuando yo tengo disponibilidad. También tengo que agradecer en mi trabajo, tengo bastante flexibilidad. Mi jefa también está al corriente, me motiva y sabe que pues martes, jueves, que son mis días de teletrabajo, pues tengo jornada intensiva. Tenemos ese derecho en la empresa y entonces pues lo aprovecho los elegí esos 2 días para poder hacer días alternos entre semana y poder pues salir a partir de las 4 cuando ya empieza a haber luz, ¿no? Que ya llevamos unos meses y bueno, poder entrenar por las tardes y luego fin de semana pues sagrado, sábado y domingo entrenando como buen ciclista, como tiradas buen ciclista, largas, ¿no? tirada larga y claro, sí. Entonces, combinar todo a veces no es fácil. Luego también con el tema de la Nutri, pues también por las tardes dedico tiempo. Y bueno, es un poco encajar todo eso. Tengo suerte también que mi chico en casa me ayuda muchísimo y he podido estos meses tirar mucho de él. Y entonces esto me ha permitido, con toda la ayuda externa, ¿no? poder llevarlo a cabo. Genial, yo pienso que el entorno es clave. El entorno es imprescindible. Y está muy guay que desde la parte, sobre todo laboral, que normalmente hay más rigidez, te puedan facilitar toda esa flexibilidad para poder hacer todo esto. De hecho, pues mi jefa ha hecho una entrevista también en LinkedIn, bueno, hizo un post en LinkedIn, o sea, muy bien. Muy guay también. Comentabas antes, ¿no?, que ya llevas muchos años vinculada con el tema de la bici y el ciclismo. ¿Cómo has visto tú estos últimos años o esta última década, esa evolución que se ha ido dando con el deporte a nivel amateur? Mira, hay algo que me parece espectacular, ¿vale? Que hace unos años, yo me acuerdo, pues entrenaban en gimnasio, te hablo de a lo mejor hace 7, 8 años, que ya me gustaba ir al gimnasio, me metía caña a mi nivel también, ¿no? Pero pues hacía pesas, tal. Luego también por las tardes, los días que no hacía bici, iba a boxeo, que me gustaba mucho. Y me acuerdo en aquel entonces que había mucha gente que me decía, uy, estás loca, no hagas tanto, que no vas a tirar en bici. Y esa evolución, ahora que vemos un ciclista mucho más funcional, con un cuerpo mucho más funcional, que ya en pretemporada dedica mucho tiempo al gimnasio, pero no solo eso, sino que en temporada se sigue manteniendo algún día de recordatorio para que el cuerpo siga, el músculo, digamos, siga trabajando y siga activo, ¿no? Eso me parece algo súper interesante, me parece muy, muy bien a nivel salud también, porque evidentemente, hablo en mi caso, soy amateur, no soy profesional, entonces una pequeña pérdida quizá de rendimiento en la bici, pero una ganancia a nivel muscular y sobre todo en mujeres que se puedan ir acercando incluso ya hablo de mujeres en este caso, ¿no?, por el tema de descalcificación ósea y tal, que se puedan acercar un poco a la premenopausia, menopausia, pues esa masa muscular, ese callo muscular, la bici no se lo destruya, es decir,
hacer muchas horas de bici, de acuerdo, pero digamos no perder esa masa durante el invierno, conservarla para luego los meses duros que la bici se la come un poco. Sí, ahora hay como esta vertiente más híbrida, ¿no? Sí. De compaginar ese deporte de Sí. resistencia con ese trabajo de fuerza. Sí, Y yo como profesional de la salud y entrenador personal, la fuerza es clave. es clave. Y más De hecho, en estos deportes. gracias a vosotros, gracias a Next también, pues nosotras ya este año estamos incluyendo esta parte de fuerza que es clave. Es fundamental. Es fundamental. O sea, yo no he hablado con nadie que haya incorporado la fuerza, ya sea un atleta, una persona mayor, no sé, nuestros padres, por ejemplo, gente de población general que esté haciendo fuerza y no le vea el beneficio. Exacto. De ello. Al final, a largo plazo es rendimiento y a largo plazo es salud. O sea, me parece muy beneficioso. Genial, pues quería preguntarte qué te motivaba después de tantos años, ¿no? Ya vinculada al mundo del deporte, el poder seguir entrenando, seguir retándote, tener esa chispilla que hablábamos antes. A ver, el mercado te lo pone fácil, ¿eh? Porque ahora me pilla una gravel. ¿Ah, te has pillado una gravel? Sí, al final en este mundo las cosas van cambiando, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgen nuevas disciplinas, como en este caso el gravel, que soy completamente nula todavía, ¿no? No he entrado en contacto demasiado. Pero bueno, motivación puede venir, pues el hecho de compartir con gente, ¿no? Que una amiga que a lo mejor en ese momento, pues le apetece salir contigo, ya te motiva. Otra que a lo mejor en ese momento está más fuerte y hace que te piques un poco. Quieres un puntito más, ¿no? Que sí, que tengas esa motivación para retarte a ti misma y al mismo tiempo competir con esas amigas y esa gente, ¿no? Eso me motiva. Luego, personalmente, pues el hecho de poner objetivos, como lo que te decía con el equipo y demás, pues hace que, bueno, te tengas que planificar a largo plazo y que veas ese evento como algo interesante en el año, ¿no? Y luches por ese objetivo. Y además, básicamente porque creo que el ciclismo se convierte en una forma de vida que ya no sabes pasar sin ella. Qué guay. Yo tuve en mi pasado mi parte ciclista, porque yo había venido del mundo de natación, luego me pasé al triatlón y la verdad que la bici es muy guay. Engancha. Y engancha y quieres superarte. Es duro también. Es duro. Pero bueno, al final todo puerto se sube hacia arriba y luego esa bajada se puede disfrutar. A veces tenemos un punto masoquista. Masoquista. Pero quizá también va Pero bueno, también relacionado- está bien y pienso que es importante que esté esa parte como que te saque de la zona de confort. Sí, Con a mí esa me idea gusta. pues, de superarte y de ver Sí. esa mejora con el paso del tiempo. Sí, exacto. ¿Cómo estás entrenando la parte más mental con el tema de gestión de fatiga? Podemos poner el ejemplo, si te parece, de este reto tan exigente que has hecho de la Titan. ¿Cómo vas afrontando esos escenarios en carrera, en tus entrenos, quizá para manejar esto? Pues mira, tuve una gran suerte de conocer a una persona, un señor francés en la Transpir el año pasado, se llama Patrick, y Patrick me ha ayudado mucho en todo el tema mental. Él es sofrólogo en Francia, bueno, acompaña a deportistas como un coach deportivo mental, y él me ha enseñado muchas técnicas sobre la bici, sobre todo de concentración, de, como le llama él, desfocalización, es decir, cuando hay un dolor o una sensación de dolor muy elevada, que por ejemplo la catalogas del 0 al 10 en un 8, cómo hacer que esa sensación de dolor se reduzca un poco y ese momento de sufrimiento poder darle la vuelta y utilizarlo más que en tu contra, que es en tu beneficio. En tu ¿no? beneficio, ¿no? Y luego otra cosa muy importante, para mí son 3 palabras que las pongo siempre y a veces cuando lo hablo lo comento, es quiero, puedo y lo hago. El punto número 1 para mí es querer. Es decir, hay veces, o me ha pasado en estos años, que salía en bici porque era lo que tenía que hacer. Ya era como esa disciplina, lo que tenía que hacer, sí, pero no me acababa de apetecer del todo en algunos momentos. Entonces, creo importante también, o creí importante para mí, tomar un poco de distancia, volver a coger esa necesidad y esas ganas de volver a salir y partir desde el quiero. O sea, hago bici no por gustar a nadie, no por demostrar a nadie. Esto es un trabajo que lo sigo haciendo, porque yo quiero, porque sale de mí y me apetece.
Entonces, una vez pasado ese punto, ya puedes enfrentarte a lo que quieres hacer. Si lo quieres hacer, puedes, porque buscas tiempo, consigues esa disciplina, porque hay ese foco. Y una vez que ya eso lo vas haciendo, lo vas instaurando, al final lo logras, lo haces y lo tienes. Me ha gustado mucho este mensaje, ¿no? Y me venía a la cabeza que al final las personas se plantean, ¿no? Pues voy al gimnasio y empiezo a tope, ¿no? Porque tengo que perder esos kilos y demás, y entran en esa fase de frustración porque no están consiguiendo lo que quieren por precisamente no hacer esto, ¿no? Sí. No respetar ese proceso, mirar hacia adentro, ¿por qué estoy haciendo esto? Y aquí, si puedo, me gustaría darte un apunte más, y es ver de dónde viene esa motivación, ¿no? Lo digo personalmente porque a mí me ha pasado, ¿no? Que en muchas épocas lo haces porque tu pareja lo hace y quieres estar a ese nivel, quieres gustar, con tus amigas también, estar al nivel de tus amigas. Al final hay dos tipos de motivación, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. Exacto. Entonces, cuando la motivación viene del interior, que es un poco del quiero, pues puedes hacer eso. Ahora, cuando viene de ese exterior, lo haces, pero no hay un rumbo, no sabes, no tienes un porqué. Y tampoco, es como que lo estás haciendo, pero no estás disfrutando de realmente... Exacto, ese proceso no lo estás disfrutando igual. Bueno, he salido otro día más en bici, pero... Claro, es evidente en verdad quizá no quería esto hoy, ¿no? Exacto. Quizá es evidente que al principio, y evidentemente a nivel profesional es diferente, ¿no? Que necesitas una disciplina pues para poder entrenar. Pero también creo que a mi nivel amateur, hay días pues que también hay que escucharse, y si el cuerpo dice, oye, estás muy fatigada, pues a lo mejor no me toca un apretón tan bestia, me toca ese día descansar, o me toca hacer otro tipo de actividad que me renueve mentalmente y que al día siguiente me permita estar otra vez a tope. Eso es muy importante. Yo trato de decírselo a mis clientes siempre, que hay que respetar el proceso, ¿no? Y seguir con el plan de entrenamiento y demás, pero si el cuerpo te pide descanso algún día, claro, o ha pasado algún acontecimiento personal, que quizá por algo tú estés más estresado, triste, claro, hay que adaptarse y ya está. Que el progreso no es lineal. Al final, a lo mejor hay momentos de muchísima motivación que hay que aprovecharlos, pero también hay momentos, por contexto personal, por lo que sea, que hay una bajada, bueno, pues entenderla, ¿no? Y entendernos a uno mismo, y bueno, con cariño hacia uno mismo, al final creo que puedes hacer esto algo a largo plazo, claro, que no sea solo una actividad de un año y te frustres y ya no vuelvas más. Sí, tal cual. Yo pienso que la vida deportiva, sobre todo, y la salud en este caso, claro, es un proyecto a largo plazo. Claro, al final es durabilidad. Vuelvo a la Titan, porque sé que es algo que te hace mucha ilusión haber conseguido, es un tema que te gusta mucho. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante que has pasado encima de la bici esos días? Es que han sido muchos, ¿eh? Creo que cada día que cruzaba la línea de meta, es que llevaba una sonrisa que no me la podía quitar, porque es que mira, se me ponen aún los pelos de punta, que tú lo ves, porque era cruzar la línea y sentir una sensación de plenitud brutal. Entonces, sí, he sentido muchos momentos de placer, algunos momentos de dureza, por supuesto, pero transformados en eso, en aprendizaje, en mucha gratitud en general a todo lo que había allí. Mucha gratitud también a todo lo que tenemos aquí, porque allí ves también gente con más dificultad. Por el camino vas viendo críos y bueno, pues hace pensar en que también tenemos un contexto muy bueno, vivimos muy bien, y a valorar lo pequeño, que se nos olvida. Se me olvida también. Sí. Tal cual, se nos olvida, pienso, a todos. Sí. Vivimos muy cómodos en nuestra sociedad, y cuando viajas y ves otros entornos, pues te das cuenta que somos muy, muy afortunados. Sí, y luego en aquella inmensidad eres muy pequeño, o sea, no eres importante. Entonces, bueno, creo que es importante también traértelo de vuelta a esto. ¿Qué próximos retos hay? Próximo reto así a la vista más cercano, quebrantahuesos. De momento ¿Esta es de carretera? Esta es de carretera. Y es bastante dura, ¿no? Esta es durilla, aquí en España, bastante conocida. Y... ¿Está en el País Vasco, puede ser esta? ¿O no, pasará por zona de Aragón. Aragón, sí, vale. Sí, y bueno, ahora mismo me tengo que mirar bien el perfil, unos 200 kilómetros, y bueno, será una dura, pero
será un poco eso, a poner el cuerpo al límite, a mi límite, por supuesto, y a sufrir disfrutando. Que es lo que tiene el ciclismo, que es ¿no? lo que tiene el ciclismo. Vale, vamos a ir cerrando ya un poco la entrevista, entonces me gustaría que lanzaras algún mensaje inspirador pues para alguien que le llama la atención el ciclismo. Vale. Quizás si quieres podemos ir más a ese sector femenino que cada vez se está animando más. Quizás sí. ¿Qué les puedes decir para que empiecen con la bici o qué les puede aportar? La bici a nivel mental puede aportar muchísimo. Para mí es un deporte que calma muchísimo el sistema nervioso. Vuelves a casa súper tranquila. Luego también es un tiempo para dedicarte a ti misma. Me parece un deporte completo. Es verdad que creo que hay que complementarlo, pues eso, con fuerza, etcétera. Uh-huh. Pero creo que puede ayudar mucho también a socializar, a hacer un grupo de amigas, ¿no? que te apoye, que te acompañe, y al final trasciende el deporte. O sea, consigues eso, una red muy potente de amigos, de gente. Esto puede ser interesante. Y luego a nivel salud, evidentemente te mantiene en forma. Yo, por ejemplo, me siento más en forma que hace 10 años. Entonces he podido todavía ver una progresión en mí misma y creo que a cualquier edad se puede conseguir esa progresión. Entonces, no tener miedo, lanzarse. Uh-huh. Si la carretera, por ejemplo, da un poco más de respeto por el tema tráfico y tal, pues ahora ya hay opciones. La montaña sigue siendo una muy buena opción, sobre todo si gusta más, un poco más técnico y tal, pero la gravel también puede ser otra modalidad. Entonces, está en pleno auge ahora. Que está en auge, entonces creo que hay... Es un híbrido, ¿no? Sí. Para la gente que nos está escuchando hoy, ¿puedes explicar así muy rápido muy qué es rápido, el gravel? Estará muy contenta Marga, que me ha convencido de comprar la bici. Al final es un híbrido, es una bicicleta que puede pasar y está adaptada tanto para un terreno de asfalto como para un terreno más... terrenoso, montañoso, quizá no tan escarpado, ¿no? como para la BTT, y puedes, por ejemplo, enlazar una ruta de carretera con una ruta al lado de la playa, ¿no? Yo me imagino en Almería, pues puedo irme a mi tierra y llegar al pueblo X en carretera y meterme por dentro, empezar a ir por playas, que si fueras caminos con una carretera no podrías hacer. Disfrutar, ¿no? Y con BTT pues quizás sería complicado también en carretera, porque al final es mucho más pesada, sí. Ocupas más espacio, entonces bueno, es una buena opción. Muy bien. ¿Qué consejo clave puedes dar a alguien que lleva muchos años entrenando con el tema del ciclismo, ha perdido un poquito esa parte de motivación y quiere seguir adelante con ello? Vale, mi consejo es lo que yo he hecho, ¿no? O lo que, desde mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, que ha sido, pues, en ese momento de pérdida de motivación, bueno, respetarlo, distanciarse un poco para volver a coger ese impulso, ¿no? Y verlo desde fuera con esas ganas, buscar un objetivo, aunque sea pequeño, volver a encontrar ese punto, ¿no? Con tus amigos que siguen saliendo y se va cogiendo poco a poco. Tirar un poco de motivación al principio probablemente sea importante, pero esas ganas que existan, sí. Vale, genial. Pues pasamos ya a la última sección, sí, que se llama Dime con una palabra. Vale. Vale, te voy a ir lanzando algunas frases y quiero que me vayas respondiendo. La sensación al cruzar una meta. Aquí tengo que darte 3, que son pelos vale, de punta. Vale, pues lanza esas 3, va. Pelos de punta normalmente. Un alimento imprescindible. Dátiles para mí. Un paisaje que te marcó. Marruecos. Una emoción antes de competir. Miedo. ¿Miedo? ¿Por qué miedo? Miedo es ese miedo positivo, esas mariposas en el estómago que tienes antes de salir. Vale, genial. Y por último, un valor que defina tu vida. Un valor que defina, yo creo que constancia. Genial, pues muchas gracias lo primero de todo por estar aquí hoy con nosotros y por todo lo que nos has podido aportar y espero Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido espectacular y poder hablar de la Titan, un placer. Genial, espero que hayas estado cómoda y nada, Mucho. Que nuestra audiencia pueda disfrutar de ello. Muchísimas gracias.